tardías, ya en cambio estas son reacciones más inmediatas. La tipo 1 es, ya dijimos, mediada por la inmunoglobulina E, ¿sí? Y va a activar ella al momento de ser producida por los linfocitos B, quienes han tenido contacto con un alergeno gracias a la célula presentadora de antígenos en un individuo que está genéticamente predispuesto. Entonces no todos pues vamos a tener esa enfermedad, ¿no? Y estaremos predispuestos por nuestro árbol genético. Papá, abuelo, hermano, tenemos alergia a los mariscos, tenemos alergia al polen, tenemos alergia a la descamación de las mascotas, ¿no? Bueno, hay una producción de inmunoglobulina E y una vez que el mastocito ya ha sido estimulado por esta inmunoglobulina, queda sensibilizado. Por ende, ante una segunda o tercera exposición, la reacción histamínica, serotoninérgica y de todo el desencadenamiento de la respuesta tardía y temprana va a ser mucho peor. Ahí están los diferentes formas de reacción de hipersensibilidad de tipo 1, ¿sí? A la descamación de la piel de los animales a través de la vía respiratoria, ¿sí? Al polen, por ejemplo, dermatitis de contacto. Tenemos ser alérgico al veneno de las abejas, porque no todos vamos a hacer una reacción alérgica, ¿no? Solamente si estás predispuesto genéticamente. La ingestión de alimentos. Puede llegar un paciente a la emergencia con unos cólicos terribles, vómitos, náuseas. ¿Por qué? Por una reacción de hipersensibilidad de tipo alimentaria, también medicamentosa, ¿sí? Esta imagen tomada del Rubin de patología nos informa cómo es que la exposición al alergeno, ahí te pone de ejemplo el polen, puede ser todo lo demás que te he dicho. Tienes que ubicarte que aquí estamos definitivamente a nivel de las vías respiratorias, pues, ¿no? Porque no estamos en la piel, tampoco estamos en el intestino. Esta imagen es para representar una alergia de tipo inhalatoria. Tienes a la célula presentadora de antígenos que va a activar al linfocito T y además también al linfocito B. Esta activación del linfocito B hace que se produzcan las inmunoglobulinas de tipo E. Y entonces este mastocito se activa y en una segunda oportunidad, va a producir esta activación, ¿no? Esta activación va a tener dos momentos, un momento inmediato y un momento tardío, que se va a ver generalmente según las literaturas dicen 8 horas a 24 o más de 24 horas en general, donde las sustancias que se van a producir van a ser diferentes aquí y diferentes aquí. ¿Ya? La hipersensibilidad inmediata se da minutos después de la exposición. La inmunoglobulina E, unido con el mastocito, como se ve en esta imagen, van a producir señales que van a generar una desgranulación con contenido de histamina. Es la principal sustancia producida en la hipersensibilidad de tipo 1. Por eso que cuando tú veas un paciente con una reacción alérgica, tú le vas a dosificar antihistamínicos, ¿correcto? Que ya te deben de haber enseñado en farmacología de primera generación, segunda generación, tercera, cuarta. Los que atraviesan la barrera hematoencefálica, los que no atraviesan la barrera hematoencefálica. Pero también se va a activar la vía del ácido araquidónico con la producción de prostaglandinas y leucotrienos. Esta reacción inmediata que va a producir vasodilatación. Por eso es que tienes congestión nasal. Toda la mucosa de la rinofaringe va a estar llena de secreción. Te gotea la nariz. Fuga vascular, porque hay vasodilatación, pues, ¿no? Hay una exudación del plasma, espasmo del músculo liso. Y en la respuesta tardía
ya va a haber daño del epitelio, ya si es que es persistente, si es que es crónica, y puede llegar a dañar el bronquio hasta producir un broncoespasmo, ¿ya? Se van a desgranular mediadores vasoactivos, activadores de plaquetas, leucotrienos, y entonces tenemos que estos mediadores quimiotácticos van a haber factores de crecimiento en toda la zona del bronquio, ¿sí? Si es que hablamos ya no de una rinitis, pues, sino de un asma. El asma también es una reacción reversible de hipersensibilidad. En la fase temprana ya lo hemos mencionado, y en la fase tardía va a haber una infiltración intensa de los polimorfos nucleares eosinófilos, quienes siempre están presentes en las reacciones parasitarias y en las reacciones de hipersensibilidad, que las vas a buscar en el hemograma, pues en el hemograma. Células de inflamación, ya van a venir linfocitos, van a venir macrófagos en esta zona, una alta celularidad, y si es crónica puede haber destrucción tisular del tejido. Esta es una imagen del Rubin, no, esto es del Robin de patología, ¿ya? Esto es del Robin, donde te muestra dos imágenes de la reacción inmediata en un tejido con hipersensibilidad y de la reacción tardía de un tejido también con hipersensibilidad. La célula predominante aquí son los eosinófilos, ¿ya? Vea usted aquí la dilatación vascular llena de glóbulos rojos, las células principales que son los mastocitos, y ahí ellas están pegadas, ahí las inmunoglobulinas G, con congestión y edema, ¿ya? Esa es la fase de exposición alergénica a la inmediata y la tardía pasada las 24 horas. Muy bien, está determinada esta primera fase por las células cebadas y la degranulación de la histamina, que va a producir, ¿no?, la síntesis de óxido nítrico, que va a relajar el músculo liso, y va a haber permeabilidad del endotelio capilar, ¿sí? Y la acetilcolina, que va a producir contracción del músculo liso bronquial. Es por eso que en estos pacientes, cuando tienen una reacción, un broncoespasmo por esta reacción alérgica, nosotros usamos los ¿qué? ¿Cómo se llama ese medicamento que le vas a dar a tu paciente? Broncodilatadores, beta-2 agonistas, que van a actuar a nivel del músculo liso también, pero ya no en su receptor de acetilcolina, sino en su receptor beta-2, y va a producir broncodilatación. La fase tardía, ¿sí?, vemos que está entre 2 a 8 horas después del inicio y puede persistir varios días. Puede pasar a una resolución completa o parcial, por ejemplo en el asma, y van a haber ya fosfolípidos de membranas que van a ser activados a través del ácido araquidónico, leucotrienos y prostaglandinas también, y va a haber migración ya de linfocitos, a la zona. Acá también, para que vean cómo es que cuando llega el veneno de la abeja, por ejemplo, los que están predispuestos, la primera vez que te va a picar, quizás no va a pasar nada, o será una reacción mínima, pero si te vuelves a exponer una segunda vez, puede ser mortal, puedes llegar a tener una reacción anafiláctica grado 3 o grado 4. Hay que informar al paciente que es alérgico y que debe evitar nunca más ser picado por una abeja, como médico que es. Ahí está nuevamente, este es del Rubin, te muestra también lo mismo, ¿no?, la liberación de las aminas, todas estas, leucotrienos, prostaglandinas, factor quimiotáctico de eosinófilos para la respuesta tardía, ¿ya? ¿Qué efectos va a haber en el órgano? Eso es lo que tienes que saber. ¿Qué efectos? ¿Cuál es? Como cuando estudias la farmacodinámica, ¿cuál es el efecto de estas sustancias en la célula? Contrae al músculo liso, por eso el aire difícilmente pasa a través. Hablamos del músculo liso en el bronquio, porque la tráquea no tiene músculo, ¿no? La rinofaringe no tiene músculo, tiene mucosa, submucosa, ¿no? ¿Qué más? Aumento de la permeabilidad vascular, eso sí lo tienes en todo tu árbol bronquial. En el bronquio, moco, flema, rompus, cuando lo escuchan. ¿Qué más? En la nariz, congestión nasal.
Ya, muy bien. Y todos estos efectos producidos en las reacciones de hipersensibilidad mediadas por inmunoglobulina E. Reacciones anafilácticas. Lo que acabamos de hablar hace un momento han sido como reacciones locales. Una dermatitis es local, una rinitis es local, un asma es en el bronquio. Pero ya si se vuelve una reacción sistémica, entonces ya podemos pasar a llamarle una anafilaxia, ¿ya? Una anafilaxia. Catastrófica porque puede poner en riesgo la vida, también es mediada por nuestra inmunoglobulina E. Hay una vasodilatación masiva de todos los vasos sanguíneos de tu cuerpo. Todos los arteriolas, capilares se van a vasodilatar. Por ende te vas a hinchar y se va a secuestrar líquido y vas a hacer hipotensión. Te puede dar falla cardíaca por dos motivos. Porque disminuye la precarga al corazón y porque le llega menos oxígeno al corazón a través del riego sanguíneo. Hipoxia arterial. Puede haber edema de las vías respiratorias severa, con obstrucción de la glotis y paro respiratorio por obstrucción. Puede darse con cantidades minúsculas de alergenos, vía respiratoria, a través de la vía respiratoria, a través de la piel, la sangre o la mucosa gastrointestinal. O sea, puedes comer algo y te puede dar una anafilaxia, por supuesto que sí, generalmente a los mariscos o a los pescados. Por ende, la gravedad de la reacción depende del grado persistente de si tu mastocito ya está sensibilizado y te vuelves a exponer, te puedes morir si es que no acudes rápidamente a un centro, ¿no? Esto es lo que van a ver muy seguido en pediatría, que están los niños de familias pues predispuestas, ¿no? Puede ser le diste un antibiótico, por ejemplo una amoxicilina, le pusiste un metamizol, el niño está hospitalizado y está en tratamiento porque va a ingresar por una neumonía y le dejas una ceftriaxona y es alérgico y tú no sabes. Entonces pueden, adultos o niños, ¿ya? O por alimentario, picadura de abeja, etcétera, etcétera, etcétera. Es generalizado en todo el cuerpo. En el grado 1 se limita la piel y mucosa, solo hasta la mucosa, eritema y urticaria. Le pica pues el cuerpo, doctor, me está picando, no sé qué me pasa, uy, alergia. No vuelvas a tomar eso, nunca más, ya te sensibilizaste ya. Puede o no puede haber angioedema, edema producido por los vasos dilatados, eso es angioedema, mira. Hipotensión grado 2, ya hay compromiso cardiovascular, hay tanto edema y vasodilatación que hay taquicardia, disnea y trastornos gastrointestinales, náuseas, vómitos, en la mucosa intestinal, ¿cómo estará, no? Toda edematizada, náuseas, vómitos, dolor cólico abdominal. Grado 3, en el grado 3 ya hay broncoespasmo, arritmias y colapso, ya entras en shock cardiovascular por hipotensión. En grado 4, paro cardíaco y tienes que realizar reanimación. Eso es un angioedema bipalpebral en el labio superior. Reacciones atópicas ya son locales, ¿no? Los atópicos. Alergeno confinado a un sitio específico de exposición. Es una predisposición genética y allí tenemos a la dermatitis, a la rinitis, a la dermatitis atópica y al asma. Es frecuente la hipersensibilidad de las vías respiratorias, o sea, lo vas a ver en algún momento de tu vida cuando seas médico. Cuando rotes en pediatría, cuando rotes en medicina, lo vas a ver. O tus familiares te van a llamar rinorrea, obstrucción nasal, estornudo, prurito por histamina, mucho prurito nasal y epífora. Epífora, así vas a poner en tu historia clínica. Paciente acude con epífora. Tienes que aprender desde ahora los términos médicos para que tú hables y escribas con propiedad como debe de hacerlo un médico. Los alergenos asociados al desarrollo de rinitis se transportan en el aire: pólenes, pastos, árboles, hierbas, ácaros, etc.
Hipersensibilidad inmediata, ahí tienes la anafilaxia, el asma bronquial, la rinitis y las alergias. Aumenta el peristaltismo debido a la contracción de los músculos intestinales. Muy bien, tipo 2, ya estamos en el tipo 2, anticuerpos citotóxicos. Ahora ya no es la inmunoglobulina E, sino puede ser la M o la G. Estos anticuerpos van a producir dos cosas, una lisis o van a producir inflamación de la zona. La lisis lo hace a través del complemento y también por los anticuerpos, por los células natural killer a través de los anticuerpos, ¿ya? Anticuerpos para las células natural killer. Hay una activación del complemento que va a provocar, además también qué célula va a predominar acá, ya no es el mastocito, ya no, acá es el neutrófilo, polimorfo nuclear. ¿De qué tipo? El neutrófilo, Ahí te he puesto anticuerpos citotóxicos. Muy bien. Estas son todas las enfermedades que nos menciona el libro de Robin. ¿De qué enfermedades pertenecen a la tipo 2? Tienes la anemia hemolítica autoinmunitaria, o sea, el glóbulo rojo es atacado por tu propio complemento. Lo opsoniza, es decir, lo marca. El complemento marca el glóbulo rojo y son fagocitados. Son las anemias hemolíticas de tipo autoinmunitario. También tienes en ese caso otra anemia, que es la anemia por eritroblastosis fetal, que es la del grupo sanguíneo. Cuando mamá es RH negativo, la pareja es RH positivo y el hijo sale RH positivo. Tiene una proteína en la membrana del glóbulo rojo que mamá no tiene. Por ende, mamá tiene anticuerpos contra el factor que van a generar marcaje y opsonización. En fagocitosis del glóbulo rojo puede morir ese niño con una hidropesia fetal. Púrpura trombocitopénica, pénfigo vulgar, fiebre reumática, miastenia gravis, etc. Vamos a ver. Los antígenos pueden ser intrínsecos del propio huésped o pueden ser adquiridos, por ejemplo, desencadenados por un agente infeccioso o una sustancia extraña, ¿ya? Vamos a ver, tenemos ahí 4 tipos. Anticuerpos citotóxicos que generan destrucción celular, que generan inflamación, que generan disfunción y que generan modulación. Y dentro de cada una hay una enfermedad característica, porque esa es su fisiopatología de esa enfermedad. Cuando es por destrucción, significa que va a haber una lisis de esa célula, sea en el torrente sanguíneo o en el vaso, en este caso. Ejemplo, la incompatibilidad de RH. Vea usted cómo el complemento está marcando, opsonizando, y el macrófago el polimorfo nuclear va a generar la lisis, ¿ya? Y en el vaso lo va a generar el macrófago del vaso, ¿no? Esa es la A. La B, inflamación mediada por complementos y anticuerpos. Aquí como ejemplo tiene la enfermedad de Goodpasture, ya síndrome pulmón-riñón, a través de anticuerpos que marcan una célula o un componente de la célula. Ese es el antígeno, es un autoantígeno que genera un anticuerpo y va a generar destrucción, en ese caso a través de inflamación y lesión tisular. Y si no es que destruya la célula, por ejemplo, no va a destruir el riñón, no lo va a destruir, pero indirectamente lo va a hacer porque le genera mucha inflamación al riñón, te da insuficiencia renal. Le da mucha inflamación al alveolo, al bronquio, te va a dar insuficiencia respiratoria. Disfunción celular mediada por anticuerpos, la tipo C. En esta de aquí hay una hiperestimulación del anticuerpo hacia la célula diana. Ejemplo, la enfermedad de Graves-Basedow, hipertiroidismo, ¿ya? Hipertiroidismo estimula al tirocito a formar la hormona tiroidea y por ende el paciente hace hipertiroidismo. Y la tipo D, que es la modulación, significa que va a bloquear la función de esa célula. ¿Dónde estamos aquí? En la unión neuromuscular. En el músculo esquelético es esto.
ya te han enseñado ya tu botón presináptico, la hendidura sináptica y la célula, que es el miocito, ¿no? Que va a ser activada a través de la acetilcolina para que hagas el movimiento de tipo voluntario, pero como el anticuerpo va a bloquear este receptor, ya la acetilcolina no puede funcionar y viene la flacidez que caracteriza a la miastenia gravis. Es una enfermedad que vas a ver en neurología y que es una reacción de hipersensibilidad tipo, ¿qué tipo? 2. Muy bien. Ahí tienes la imagen que Robin te muestra con respecto a esta clasificación. La incompatibilidad de LH, célula opsonizada, ahí está el C3b, y la activación del complemento que va a activar. Acá te han puesto un fagocito, por ejemplo, esto será a nivel del vaso, ¿no? Porque el vaso está lleno de macrófagos. En cambio, el anterior te puse un ejemplo en el torrente sanguíneo porque se veía al neutrófilo, ¿no? Con sus núcleos partidos. Muy bien, en el otro podemos ver que va a haber lisis y destrucción celular. El anticuerpo, cuando la madre lo genera, se llama anti-RD, ¿ya? Que es el gen donde está ubicada esa proteína, pero que en este caso la mamá no lo tiene. Por eso toda mamá pasa su control prenatal y les hace en primera instancia RH. Señora, sáquese su hemograma y su factor RH al toque. Enfermedad de Wood-Pasteur es una enfermedad tipo autoinmunitaria mediada por inflamación que activa, pues, acá vemos cómo marcado, por ejemplo, vamos a poner que es el tejido del pulmón o del riñón, al colágeno, que va a atacar y va a producir este complemento, activación y quimiotaxis de los polimorfos nucleares y genera una inflamación constante en ese órgano, constante. Miastenia gravis y enfermedad de Graves, que es lo mismo. Mira cómo el anticuerpo va a unirse al receptor de acetilcolina, y cuando la acetilcolina quiere estimular esa placa porque tu corteza cerebral le ha dicho a tu brazo que se mueva o a tu párpado que se cierre, ya no puede. Muy bien, destrucción celular activada en una reacción de hipersensibilidad de tipo 2. Aquí está, ¿ves? Puede ser una anemia hemolítica autoinmunitaria, puede ser, por ejemplo, una reacción de enfermedad por eritroblastosis fetal, factor RH positivo, ¿ya? Entonces vea usted, el complejo de ataque de membrana y el complejo C3b también lo marca, el complejo de ataque de membrana, cuando llega a una célula, hace que ingreses en la anemia hemolítica autoinmunitaria. Hay dos tipos de ataques: por opsonización, que es esta, por marcaje en la eritroblastosis fetal, y por lisis, por marcación del complejo de ataque de membrana. Esa va desde la C5, C6, C7, C8 y C9. Vienen todos como los pandilleros, ¿no? Y hacen que ingrese mucho sodio y agua a la célula, se revienta y se llena de agua y se lisa, pues. Esa es la anemia hemolítica autoinmunitaria, que es otro tipo de enfermedad que pertenece a este tipo de respuesta inmunitaria, ¿ya? En cambio, la eritroblastosis fetal es por esto, por C3b, lo opsoniza, pero él no lo lisa ya el polimorfo nuclear o el mononuclear, ¿sí? Esa es la destrucción. Acá vea usted cómo el complejo de ataque de membrana en las autoinmunitarias va a generar que haya una disfunción de electrolitos que va a generar la lisis en las anemias hemolíticas de este tipo. La inflamación, no hay destrucción celular, ahí no hay lisis, por eso no está en ese grupo anterior. Aquí hay una inflamación constante, donde va a haber una alta atracción de neutrófilos, hay liberación del complemento. ¿De qué fragmentos? Porque las proteínas del complemento se fragmentan, se rompen como un rompecabezas, sale la C3A, la B, la C y la C. Pero solamente están aquí implicadas la C3A y la C5A. Y esto va a generar degranulación y liberación de mediadores que van a llamar, ¿sí? Van a llamar a otras células y también van a generar reacción inflamatoria.
Aquí tienes una imagen donde te están explicando cómo es que el complejo C3A y C5A generan acúmulos de células por quimiotaxis a través de los polimorfos nucleares, inmunoglobulinas, hacia el colágeno tipo 4 y va a haber daños de riñón y pulmón. Riñón-pulmón, síndrome riñón-pulmón. Esto de acá va a tener que darse tratamientos con glucocorticoides, ya que los polimorfos nucleares van a generar tantas enzimas líticas que van a destruir pues a las células. Y si no tienes pulmón, no tienes alveolo, te mueres pues de insuficiencia respiratoria. No hay intercambio gaseoso en el parénquima pulmonar, ¿ya? Y puede haber hemorragias pulmonares, y si es en el riñón, pues obviamente va a generar insuficiencia renal. Disfunción celular mediada por anticuerpos, ya esto es la número 3. El complejo anticuerpo receptor que se forma, modula, y esto es lo que estábamos diciendo. Hay el que va a producirse para la enfermedad de Graves y para la enfermedad de la miastenia. Se reemplaza al ligando, porque el ligando del tirocito, ¿quién es el ligando del tirocito? Los quiero escuchar. ¿Quién estimula a la célula de tu tiroides? ¿Quién es? ¿Qué hormona? La TSH. La TSH. A ella debería llegar ahí, pero no llega. Pues ¿quién llega? ¿Quién llega? El anticuerpo. Llega el anticuerpo, imagínate. El anticuerpo se une al receptor de TSH y el anticuerpo se une para estimular de manera exagerada a ese tirocito. De enfermedad de Graves, existen autoanticuerpos contra la inmunoglobulina inhibidora de la unión de la triotroponina que se unen a los receptores del TSH. Ya no puede. La unión estimula la producción excesiva de hormona. Viene el paciente, exoftalmos, temblor discal, baja de peso, hiperfagia, cambios de conducta, ese es el hipertiroidismo. Y tenemos, ahí equivocado. Esto de acá tienen que corregir porque esa es la D. ¿Dónde, profesora? Mira. La D es modulación, ¿no es cierto? Ya, acá arriba debe ser modulación, la D. Ya, la D es modulación. Ahí me he equivocado del libro. No, esta no es la diapositiva. Esta es la modulación, esta imagen. Acá está más grande, ¿ya? La modulación, mediada también por anticuerpos. Ya hemos dicho que este tipo 2 está mediada pues por anticuerpos citotóxicos, ¿no? Estos anticuerpos se unen, pues ahí está la placa motora terminal. Dice, miastenia gravis, se dirigen contra los receptores de acetilcolina. ¿Sí? ¿Te acuerdas que te enseñaban que se despolariza la membrana, entra el sodio, sale el potasio y todo se vuelve positivo y llega hasta aquí? Aquí hay un receptor de calcio, ese calcio se apertura, entra el calcio, entonces la célula, la vacuola se llena de acetilcolina y mediante la exocitosis sale y se une. Cuando todo esto ocurre, ahorita que yo estoy caminando, ahorita que estás escribiendo, cuando parpadeas, todos esos movimientos voluntarios hacen esta acción. Pero esos pacientes tienen un anticuerpo que bloquea, ya no estimula, bloquea. Y si bloquea, tienes parálisis. Se les cae el párpado. Cuando quieren respirar no pueden, llegan a la emergencia. Insuficiencia respiratoria por crisis miasténica grave, hospitalizado intubado, en UCI. ¿Ves? Fisiopatología de la enfermedad. Les dan inmunoglobulinas contra ese anticuerpo. Tratamiento. Muy bien, pasamos de la 2 a la 3. Depósito de inmuno, ya no es inmunoglobulina G, M, ya no es inmunoglobulina E. Ahora son complejos, agregados. ¿Qué hay ahí? Hay antígeno, que puede ser tu propio antígeno de tu propio cuerpo.
que generalmente es así, anticuerpos y complementos. Todos hay una mezcolanza de papa, yuca, camote, chocolate, todo metido. Y se van a depositar en los vasos sanguíneos, pues, mira esto. Inmunoglobulina, complemento. Y este es el antígeno. Esto de aquí, normalmente cuando eso sucede son retirados de la circulación, son fagocitados pues, por nuestros amados glóbulos blancos, ¿sí? Por los neutrófilos. También en el vaso, donde son fagocitados por otros macrófagos, aquí tenemos la formación de inmunocomplejos. Por alguna razón, alguna enfermedad, ejemplo, lupus eritematoso sistémico, el ejemplo principal de este tipo de enfermedad, va a generar, pero no el único, va a generar esta circulación, ¿no? Que va a ir depositándose y vamos a generar anticuerpos contra este anticuerpo, que es anómalo, está ahí depositado. El cuerpo dice, oye, ¿qué es esto? ¿Por qué está metiéndose acá? ¿No? Todo esto. Y lo va a detectar con nuestro glóbulo blanco y va a haber una suerte de inflamación o mala suerte y lesión del tejido, vasculitis. Enfermedades representativas de la tipo 3. Tienes el lupus eritematoso sistémico, tienes la glomerulonefritis postestreptocócica, niño que genera una faringomindalitis por estreptococo, genera antígenos que se depositan pues en el riñón y estos niños llegan con una nefritis e insuficiencia renal a la emergencia. La enfermedad del suero, se llama del suero porque hacía muchos años a la gente les hacían transfusión de plasma de caballo para paliar algunas enfermedades, pero actualmente ya no hacemos eso, ¿no? Ya no generamos ese tipo de tratamientos, pero se quedó con ese nombre, la enfermedad del suero. Es una reacción por depósito de inmunocomplejos, ¿ya? Pero la enfermedad del suero se puede ver también a través de medicamentos. Tú le puedes ingresar un beta-lactámico a un paciente. Ejemplo, a ver, dígame un beta-lactámico, 2 beta-lactámicos, ya deben de saber. ¿Cuáles son? Beta-lactámicos, cuando les digo, ¿en qué piensan? ¿Ya han pasado fármaco? A ver. Los beta-lactámicos los vas a usar todos los días de tu vida. Estés en la especialidad que estés, neuroendocrino, no interesa. Ahí tienes la amoxicilina, ahí tienes la ceftriaxona, la ceftazidima, tienes el meropenicillin, etc. Son beta-lactámicos, ¿sí? Muy bien, y son los que destruyen pues la pared, ¿no? La bacteria, cuando se está formando la proteína. Y las sulfas, bueno, sulfametoxazol, ¿has escuchado? Bactrina esa, ya eso sí has escuchado, ya. Bactrina, sulfametoxazol. Las sulfas, hay pacientes que son alérgicos a las sulfas. Puede ser que ha sido mediado por una reacción por inmunoglobulina E o puede ser que sea por tipo 3, ¿no? Pueden inducir reacciones similares, que son enfermedades de tipo 3. Bueno, y esas enfermedades que ven ahí, ¿bien? Muy bien, la principal manifestación morfológica de la hipersensibilidad de tipo 3 es la vasculitis. Ya vea usted cómo los antígenos con el paso de los días se van desapareciendo de la sangre. Los antígenos tan es así que se secuestran pues dentro de los vasos, daño del pulmón, pleuritis, la pleura tiene problemas. ¿Qué más? Tienen afectación de la piel, tienen problemas pericarditis, miocarditis, todo se daña, todo es un antígeno para el lupus. Hay un depósito de inmunocomplejos en todos los órganos, especialmente en los vasos sanguíneos. Por eso estos pacientes pueden terminar con insuficiencia renal, problemas pulmonares.
y también en las articulaciones, ¿ya? En las articulaciones. Acá está lo que hemos hablado de la enfermedad del suero, pueden leerlo. Tipo 4, mediado por células. Esta es la última, ¿ya? Esta respuesta inmunitaria, entonces, si aquí ya no es un anticuerpo que va a estimular o a inhibir, tampoco es un problema de la célula, de la inmunoglobulina E, sino que aquí el problema es una célula. Una célula que generalmente son los linfocitos, van a sobreactuar, van a tener una respuesta sobreestimulada. La respuesta inmunitaria me da por células de defensa contra organismos patógenos, pueden ser intracelulares o extracelulares. Ejemplo característico de esta enfermedad, Mycobacterium tuberculosis. De eso tienes que ser experto si te vas a quedar en este país. Puede cursar con muerte celular, lesión tisular en personas sensibilizadas, claro. Bueno, te mueres pues con la tuberculosis, ¿no? Te mueres. Administración tópica de antígenos químicos, también en personas sensibilizadas en respuesta a exposición a antígenos sistémicos como parte del sistema inmunitario. Reacción de hipersensibilidad tipo 2 puede ser mediada por los linfocitos TCD4 o por los linfocitos TCD8. ¿Ya? Los TCD4 son activados por la célula presentadora de antígenos y su principal acción inflamatoria va a ser la producción de citoquinas. Las citoquinas, las interleuquinas, ¿no? Esas son las citoquinas, ¿sí? ¿Cuáles son las citoquinas que existen en el cuerpo humano? A ver, díganme dos. Cuando lees citoquinas, ¿qué se te viene a tu cabeza? Interleukina. ¿Qué más? Interferón gamma, factor de necrosis tumoral. Esas son tus citoquinas de tu cuerpo humano. Inflamación. Polimorfos nucleares, mononucleares. Lesión del tejido. Ejemplo pulmón. Oye, llega la bacteria. Este es el Mycobacterium, ¿no? Seguramente este debe ser el neumocito, ¿no? Macrófago alveolar. ¿Te acuerdas? Sí. Muy bien. Y estimula, pues, agarra, lo digiere y bien está pasando por la sangre el linfocito y lo activa. Mycobacterium. Oye, me ha llegado la bacteria de la tuberculosis. Inflamación del tejido, destrucción del bronquio, hemoptisis llega. Con hemoptisis llega con sangre, tosen con sangre. Destrucción, lesión tisular. Si se activan ya los linfocitos TCD8, ellos no esperan a nadie, no esperan ninguna citoquina ni nada. Ellos de frente son estimular, destrucción, lisis del tejido. Células del tejido en el que estén actuando, del tejido diana, van a destruir a esa célula. Entonces ahí está la tipo 4, ¿ya? Son reacciones de tipo tardías, o sea, significa que no, ni bien te entra la bacteria y en ese momento tienes una reacción, no demora 24, 48, no es inmediata, ¿ya? Un ejemplo es la Mycobacterium tuberculosis y otro ejemplo es la reacción de Mantoux. O sea, ¿qué pasa? De que cuando tú te infectas la primera vez, ¿te acuerdas que la bacteria se queda encapsulada en tu pulmón, no? Ya estás sensibilizado. Si bajan tus defensas, te vuelves a exponer a la bacteria, que es casi todos los peruanos tenemos a la bacteria y en el pulmón atrapada, ya se desencadena la enfermedad. Se produce tras la administración de tuberculina a un paciente que ya está sensibilizado. Entonces te hacen, pues como te van a hacer en tu centro de salud, no sé, cuando rotes ahí los postes. Y te van a medir, pues, si es que se te forma una bomba, una ronchita. Ahí, eso significa que están viniendo, pues, los linfocitos, ¿no? Los linfocitos a través de las citoquinas que se producen, como en la imagen anterior, linfocitos TCD4, y van a, porque ya están sensibilizados, ¿sí? Ya la célula presentadora de antígenos ya les mostró el antígeno y te lo vuelven a poner a ti y llegan a la piel y producen la prueba de Mantoux positiva. ¿Cuándo es positiva? Acá dice. Cuando miden más de 10. mayor o igual a 15. Más de 10 es que tienes estos factores.
factores de riesgo, bajo peso, y mayor o igual a 5 los que tienen VIH, pues porque sus linfocitos están llenos de virus, ¿no? Entonces no reaccionan bien. Muy bien, entonces estos son los mecanismos por linfocitos T a través de la inflamación mediada por citoquinas, los linfocitos TCD4, nos dice el Robin, y los que son por linfocitos TCD8, frente a un antígeno reconocen a las células que expresan el antígeno y secretan esta citoquina, que es el interferón. Ahí están los ejemplos de enfermedad tipo 4. Le dije que la artritis está catalogada también en este tipo de reacciones. Tienes a la artritis. Recuerda que en la artritis reumatoide la célula principal es el linfocito T. Él es el que desencadena toda la inflamación articular, es el que genera mediadores quimiotácticos, viene el macrófago, viene el eosinófilo, viene el linfocito T, TCD4, TCD2, todos están ahí en el panus articular. La esclerosis múltiple, que es una enfermedad que le dio, por ejemplo, no es que la tener aquí otro. La diabetes mellitus de tipo 1, ¿te acuerdas que hay la diabetes de la persona sedentaria, que come mucho carbohidratos, pero también está la del joven, generalmente joven, adolescente, que le da diabetes, pues, ¿no? Porque se ataca al páncreas, ¿a quién? ¿A los islotes del Langerhans o a los acinos pancreáticos? A los islotes del Langerhans, ¿no? Donde están las células beta. Hay una activación, gracias a que el linfocito B se activa, el linfocito T se activa, el linfocito B empieza a producir inmunoglobulinas, hay llamada de células para la destrucción del páncreas. Y acá también está la dermatitis de contacto, dermatitis, los que son, no sé si ustedes cuando usen los guantes sean alérgicos al látex, gracias al contacto que tiene la célula dendrítica con ese componente de látex, se llama linfocito T y se desencadena, puede llegar a, si es que sigues teniendo contacto constante con el látex, necrosis epidérmica, inflamación dérmica, exantema y ampollas. Acá tienen un ejemplo de otra reacción de tipo 4, las inflamaciones granulomatosas, entra el Mycobacterium, ¿sí? Y los linfocitos T empiezan a hacer un acúmulo de muchas células mononucleares, ¿sí? Además de fibroblastos, macrófagos y células epitelioides que son un tipo de respuesta mediadas por linfocito T. Y esta es la reacción de Mann-Towns, de hipersensibilidad. Acá está la piel y hay un acúmulo perivascular, ¿no? Células inflamatorias mononucleares, se ven acá, ven bastante células mononucleares, ¿no? Y bueno, acá está mantenido para que vean el infiltrado predominantemente perivascular, todo eso acá. Y eso sería todo para este